Cuando uno mira Mateo capítulo 24, tenemos frente a nosotros un texto profético donde el Señor se toma su tiempo para revelar lo que iba a pasar en el futuro con su pueblo. Y si hoy usted compara Mateo capítulo 24 con lo que está aconteciendo hoy en día, se va a dar cuenta del cumplimiento perfecto de la palabra del Señor para este tiempo. Casi que le diría, es como que si usted está leyendo el diario de ayer, cuando está leyendo la palabra del Señor con el cumplimiento de las profecías. Y dice el versículo 12 y 13 lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La maldad puede aumentar a nuestro alrededor, pero no tiene derecho a apagar el fuego que Cristo un día encendió en nuestros corazones. Vivimos en un tiempo donde la maldad aumenta. Los valores se debilitan. Y muchas cosas que antes nos dolían y hasta llorábamos, hoy nos parecen normales. Muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad. Ya no nos duelen las cosas como nos dolían antes. Estamos como adormecidos. Y eso, mucho de la culpa tiene que ver las redes sociales, los medios de comunicación. Pero Jesús no solamente advirtió que la maldad aumentaría, advirtió algo mucho más serio, que es lo que recién leímos. Dice la palabra: el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y es precisamente en esta noche de lo que quiero predicar. El amor de muchos se enfriará. Y aquí está el verdadero peligro, no solamente lo que está pasando alrededor de nosotros, sino lo que está comenzando a pasar dentro de nosotros. Porque el corazón no suele enfriarse de golpe. Comienza a perder intensidad, comienza a perder sensibilidad, comienza a perder ese hambre, esa pasión que tenía por el Señor poco a poco. Por eso, esta palabra no es solamente una advertencia, es una llamada de atención. Dios quiere que examinemos la temperatura de nuestro corazón antes de que la frialdad se convierta en una condición espiritual. La pregunta que en esta noche debemos responder todos es: ¿qué debemos hacer cuando vivimos en un mundo donde la maldad aumenta y amenaza con enfriar nuestro amor por Dios? Y la respuesta es clara: debemos reconocer las señales del enfriamiento. Y en Mateo capítulo 24, versículos 2 y 13, que recién leímos, nos conduce directamente al primer desafío. Antes de aprender a volar cómo encender el fuego, necesitamos escuchar seriamente la advertencia de Jesús. El enfriamiento del amor es una advertencia del Señor. Este versículo nos da como primera verdad entonces que el enfriamiento del amor es una advertencia de Jesús. Mateo capítulo 24 no comienza hablando de comodidad, no habla de bienestar, si bien los discípulos lo llevaron al Señor para mostrarle lo majestuoso que era el templo. Y el Señor ya venía medio enojado y le dice: miren, ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y comienza a hablarles de todo lo que iba a acontecer. Claro, era una obra de arte el templo que había levantado en aquel tiempo Herodes, era una gran maravilla, pero este pasaje no habla de comodidad, no habla de bienestar, no habla de estándar de vida, no habla de cero inflación, no habla del riesgo país, de lo que comúnmente nosotros estamos habituados a escuchar por los medios de comunicación,
sino que el pasaje directamente el Señor comienza a hablar de que va a haber engaños, va a haber guerras, va a haber conflictos, va a haber persecución de los cristianos, de los hijos de Dios, y va a haber un aumento terrible de la maldad. ¿Me va siguiendo? Todas estas cosas hoy están sucediendo. Y en medio de todo esto, Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay algo que debemos observar cuidadosamente. Jesús no dijo simplemente, habrá más maldad. Dice que la maldad, por causa de que va a aumentar, afectará el corazón de muchos. Y ese es el verdadero peligro. El problema no es solamente lo que ocurre afuera de nosotros, fuera de nuestro entorno, fuera de nuestra familia, la cercana, la lejana, fuera de nosotros mismos, sino que ocurre dentro nuestro. El Señor está hablando de un peligro que existe acá dentro del corazón, como consecuencia de lo que vemos, escuchamos y experimentamos a diario. Porque todo lo que usted ve, escucha y experimenta, eso se ve que le afecta el corazón, dice el Señor. Cuando no confrontamos la maldad, es decir, que cuando usted ve algo y no la confronta a eso que está mal, corremos el riesgo de acostumbrarnos a ella hasta volvernos indiferentes. Es decir, que el control que antes usted tenía en su mano y que cambiaba cuando pasaban cosas indecentes, si ya usted no cambia más, algo está pasando. Algo se adormeció adentro suyo. Ahora le da lo mismo, ya está amortiguado, parece el tema. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Nos volvemos indiferentes. Es decir, lo que hoy toleramos puede convertirse mañana en la dureza de corazón que llevamos adentro. El corazón se puede ir endureciendo. Por lo tanto, el mayor peligro de vivir rodeados de oscuridad no es acostumbrarnos a la oscuridad, es permitir que esa oscuridad apague nuestra luz. Como dijo el Señor, tengan cuidado de que su luz no se convierta en tinieblas. Y quiero ilustrar esta verdad con algo que dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Expresó justamente con una imagen muy acertada la verdad que en esta noche le estoy tratando de predicar. Él habla de una tormenta exterior. Una tormenta exterior no necesariamente hunde un barco. Y usted lo habrá visto, hasta quizás lo vio muchas veces a esta imagen. Un barco en el océano, un barco en alta mar, azotado por una gran tormenta de un lado para otro. Quizás un barco moderno o un transatlántico de los de ahora, o uno de aquellos que eran llevados de un lado a otro por velas, con un timón, manejado a la antigua, azotado de un lado para otro. No necesariamente esa tormenta hunde un barco, el peligro aparece cuando el agua comienza a entrar dentro de él. Que por alguna razón, alguna situación, se averió el barco y le entra agua, ahí empieza la desesperación, porque sabe que una cosa es tener el agua afuera, otra cosa es tener el agua adentro. Una cosa es tener el peligro exterior afuera, parece que nada te afecta, pero cuando todas estas cosas que uno experimenta y escucha ya comienza a afectarte porque algo hirió tu corazón, algo te hizo mella adentro, ahí comienza el peligro. De igual manera, esa presión externa no necesariamente destruye la vida, no necesariamente destruye la iglesia, pero cuando la maldad comienza a penetrar en el corazón, el peligro se vuelve interno y el peligro se vuelve fatal. Indudablemente algo va a pasarte, algo va a pasar a la familia, porque ya algo penetró tu corazón, ya no es más el mismo de antes.
Ahora bien, si el enfriamiento del amor es una advertencia de Jesús, debemos entender algo fundamental. En segundo lugar, el amor no se apaga de golpe, se enfría poco a poco. Una persona normalmente no pasa de amo profundamente a Cristo a ya no quiero saber nada con Él. Eso no pasa de un día para otro. Primero comienza a perder intensidad. Después pierde sensibilidad. Luego pierde esa hambre que tenía por el Señor. Luego pierde esa pasión que tenía por las cosas del Señor. Y finalmente puede conservar, escuche, una apariencia externa mientras el fuego interior prácticamente desaparece. Es decir, lo que nos queda es el caparazón de lo que éramos antes. Este proceso es gradual, es sutil, pero es progresivo. Es lento, casi imperceptible y cada vez se hace más profundo. Es como cuando usted comúnmente lo habrá visto que le pasa a la brasa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho un asado? Bueno, usted conoce el proceso de prender un fuego, ¿no? Lo que cuesta prender un fuego. Y usted conoce también que el fuego está compuesto de brasas que se unen una con otra. Y usted siempre está uniendo las brasas para que el fuego permanezca encendido. Una brasa no necesita que alguien la apague con agua para morir. Y usted lo sabe a eso. Solo necesita separarla del fuego. Cuando usted separa una brasa del fuego, un carbón que estaba encendido, lo desplaza para un lado, lo separa. Al principio todavía tiene calor. Al principio, si usted lo toca, se quema. Pero después comienza a ponerse negro ese carbón. Luego deja de emitir esa luz que tenía. Y finalmente, cuando uno toca, lo toca y está frío. El amor de muchos se enfriará. Así puede ocurrir en el plano espiritual, mi hermano. Primero dejamos de orar como antes. Antes asistía a todos los cultos de oración. Repito, porque quiero que usted entienda algo, el proceso que comenzó en su vida. Antes asistía a todos los cultos de oración. A lo mejor tu mamá te traía la oreja, pero venías al culto de oración. Venías hasta llorando, pero venías al culto de oración. Y cada vez que hay un culto, si Dios está, siempre pasa algo. Amén. Siempre hay una bendición que Él preparó para tu vida. Dejamos de orar como orábamos antes. Después dejamos de leer la palabra como leíamos antes. Después dejamos de congregarnos. Ahora congregarnos parece una carga. Nos parece una carga. Después dejamos de servir. Después dejamos de evangelizar. Claro, si ya no tenemos fuerza. Es más, hasta algunas personas te preguntan de Dios y le esquiva la pregunta, le esquiva esa respuesta que tenés que darle. Después dejamos de llorar por las almas perdidas que van rumbo a una eternidad sin Dios, rumbo al infierno. Después toleramos cosas que antes nunca íbamos a tolerar. ¿Se da cuenta que el proceso es gradual, es sutil, pero es progresivo? Avanza, avanza y avanza más. Finalmente podemos seguir sentados en la iglesia con todos estos síntomas, pero el corazón está muy lejos de Cristo. El amor de muchos se enfriará. El corazón no se enfría cuando deja de sentir, comienza a enfriarse cuando uno deja de buscar como buscaba antes. Si usted en esta noche se hace un análisis y puede entender que la vida que llevaba antes era mucho
mejor de la que está llevando ahora espiritualmente. La vida de antes es un recuerdo hermoso y lindo que usted dice, pero tantas cosas que hacía y ahora, ¿qué pasa que no estoy haciendo nada? Bueno, esta palabra Dios me encargó que te la dé al corazón. Y si tu enfriamiento es gradual, entonces necesitamos aprender a reconocer las primeras señales, porque lo que identificamos a tiempo, difícilmente podremos, si no lo identificamos a tiempo, difícilmente podremos corregirlo. Lo tercero es, ¿cómo saber si nuestro amor se está enfriando? Examinemos algunos indicadores que revelan lo que está ocurriendo en nuestro corazón. En primer lugar, cuando perdemos el hambre por las cosas de Dios. ¿Cómo está tu hambre por las cosas de Dios? ¿Cómo está tu hambre por las cosas de Dios, por las cosas espirituales? Antes, indudablemente, había un deseo profundo de oración. Había un tiempo para pasar con Dios. Había hambre de la palabra. Y había una expectativa por congregarte. Es más, no sé si se acuerdan, cuando oraba antes del culto diciendo al Señor, hoy dame una palabra porque voy a ir al culto y necesito que tú me hables, y habla a toda la congregación, utiliza al pastor, da ánimo a los hermanos para congregarse porque hoy queremos celebrar un culto para ti, está con expectativa y ora al Señor por el culto. Y hoy le dice, vamos al culto, otra vez. Me gusta el culto, pero no soy tan fanático, dice. Como que hay otras cosas que hoy sutilmente estás permitiendo. Pero algo cambia. La Biblia ahora permanece abierta. Porque te compraste una hermosa Biblia y te dice, no la voy a comprar para no usarla, pero ahí la tiene abierta como para leerla al paso. Pero si bien tenemos la Biblia abierta, pero el corazón permanece cerrado. Porque una cosa es leer la Biblia, otra cosa es permitir que la Biblia te hable y obedezca lo que dice la palabra. La oración se convierte en una obligación. A ver, orá. Yo, sí, a vos te estoy diciendo que ores. Bueno, una obligación. La presencia de Dios ya deja de ser una necesidad. Pero antes no hacíamos nada, ni movíamos un pie, ni subíamos al auto sin pedir que la presencia de Dios vaya con nosotros. La indiferencia hacia la oración, la indiferencia hacia la palabra, la indiferencia hacia ese tiempo de comunión con los hermanos, son una de las primeras señales del enfriamiento espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios porque tenía hambre por Él? Y no simplemente porque necesitaba algo de Él. Porque muchas veces, dígame si no es verdad que le buscamos a Dios cuando el zapato aprieta, o cuando el agua nos está llegando al cuello, cuando tenemos una necesidad. Claro que le buscamos a Dios, pero ¿por qué no buscarle a Dios en un momento donde no hay necesidad, sino porque anhelamos estar un tiempo con Él? Anhelo su presencia, anhelo su voz, anhelo que Él me hable, que trate conmigo. Como cuando un hijo necesita la caricia del padre, ¿no? ¿Usted necesita que Dios lo acaricie y pasar un tiempo con Él? En segundo lugar, cuando perdemos la pasión por el llamado y la misión. Y ahora vayamos a un pasaje en Juan 21. Donde nos muestra otro indicador justamente de lo que ocurre cuando nuestro corazón se va enfriando. Juan 21, no voy a leer todo el pasaje, aunque es hermoso, pero me apresura el tiempo. En el versículo 3 dice la palabra, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? A pescar. ¿Está mal pescar? No está mal pescar. Es hermoso pescar. ¿A cuánto le gusta pescar? Pero Simón Pedro fue a pescar cuando no debía ir a pescar. Porque a veces pasa eso, que viene alguien a invitarte a pescar el domingo a las 7 de la tarde. Y en algún momento le decían, no, pero si es la hora del culto,
tengo que ir a rendirle culto a mi Dios, vení, vamos al culto. Y ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Pero si falta un culto en el año para ir a pescar, si Dios sabe todas las cosas, sabe lo fiel que le fui. Y empezamos a buscar excusa. Bueno, algunos van a pescar, otros van a otro lado. ¿Amén? Bueno, póngale el lugar donde usted a lo mejor va. Bueno, pero Simón Pedro dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. ¿Qué tal si Pedro decía, vamos al monte a orar? ¿Qué le iban a decir los otros? ¿A dónde? A orar, vamos al monte de Getsemaní a orar. Pero no, vamos a pescar. Y los otros lo aplaudieron, le dijeron, sí, vamos a pescar. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Encima que fueron a pescar, qué feo cuando no pesca nada, ¿no? Amén. Simón Pedro dice, voy a pescar. Y este es un síntoma, justamente un indicador de lo que es cuando el amor se enfría. ¿Por qué? Porque Simón tenía que estar haciendo otra cosa que el Señor le mandó a hacer. De repente aparece con una actividad y cuidado cuando nosotros empezamos a reemplazar las actividades, porque no podemos dejar de hacer cosas. Pero el tema es que cuando vos reemplazás la actividad espiritual que tenía con otra cosa que no te va a dar resultado. Dice que él no pescó nada. Y te aseguro que lo que vos hacés, reemplazando la actividad con Dios, va a ser infructífero. No te va a dar satisfacción, no va a servir para nada y vas a quedar desilusionado, te vas a sentir mal, porque le fallaste a Dios. Pedro había sido llamado para seguir a Jesús, había sido llamado para pescar hombres. ¿Qué tenía que pescar? Hombres. Ven, sígueme y serás pescador de hombres. Y se lo aclaró bien. Él había visto muchos milagros, había caminado con Cristo, pero después de la crisis, eso de que le negó, ¿se acuerdan? Volvió a pescar, volvió a tirar las redes. No necesariamente porque hubiera dejado de creer completamente, él creía y amaba al Señor, sino porque había perdido momentáneamente la perspectiva de lo que al Señor lo había llamado. Y puede ser que en un momento estamos medio deprimidos, no sabemos qué hacer. A todos quizás nos pasa en un momento que parece que perdemos el rumbo y estamos medio que estamos ahí a la deriva y que necesitamos de amigos. No de amigos como lo que tenía que él en ese momento decir, sí, si te tirás, nosotros nos tiramos también, vamos con vos. No, en esa no te abandonamos, pero los otros los tenían que decir, Pedro, el Señor te llamó, pero no a pescar, te llamó a pescar hombres. Y ahí estaban en esa incertidumbre. Y aquí aparece una gran verdad. Cuando el corazón se enfría, comenzamos a volver mentalmente a lo que Cristo nos llamó a dejar un día. Se lo repito si usted lo quiere anotar. Cuando el corazón se enfría, el amor de muchos se enfriará. Comenzamos a volver mentalmente a lo que Cristo nos llamó a dejar un día. El enemigo de tu alma te impulsa nuevamente a desear regresar a esas viejas relaciones, a esas viejas pasiones que tenías, esos viejos lugares, esas viejas prácticas que tenías, esos hábitos malos que tenías. A eso nuevamente el enemigo te impulsa a que vuelvas a ellos cuando tu corazón está frío por el Señor.
Por eso tenemos que preguntarnos en este día, ¿estoy avanzando hacia el propósito de Dios? ¿Estoy cumpliendo el llamado que Dios me dio o estoy regresando lentamente a la antigua vida? Se te pegan los amigos de antes, el enemigo es como que te abre la puerta nuevamente, pero es para predicarle. Mentira. Ellos te están predicando a vos. Te quieren nuevamente tener con vos. El enfriamiento no solamente se manifiesta en lo que dejamos de hacer, también, mi hermano, cambia nuestra manera de valorar lo que Dios ya puso en nuestras manos. Cuando el corazón se enfría, hasta las bendiciones pueden dejar de ser emocionantes. Por eso cuando dejamos de disfrutar lo que Dios ya nos dio, es porque el corazón acá algo se enfrió. Hay personas que alguna vez lloraban agradecidas por lo que hoy consideran muy normal. Y lamentablemente eso nos pasa a todos. La iglesia de hoy no tiene nada que ver con la iglesia cuando yo me entregué al Señor. Algo se perdió y yo sé cómo se perdió eso. Una vuelta me lo dijo el pastor y yo no le creí y medio que me enojé también. Porque también cuando uno es joven medio se enoja, ¿no? Cuando el pastor le dice algo. Amén. Porque siempre creemos que tenemos la razón los jóvenes. Pero ¿sabe qué nos dijo el pastor? Nos dijo a todos los obreros. Y nos decía esto: no hagan eso, muchachos, porque van a hacer perder la adoración a Dios espontánea. El ser espontáneo en las cosas que tienen que ver con la manifestación en el culto. ¿Saben qué era? Los aplausos. Año 84 vino todo un movimiento nacional en Argentina que fue un avivamiento, pero la manifestación que hacía, denle un fuerte aplauso al Señor, y todos aplaudíamos. Y el pastor decía: no aplaudan, muchachos, más vale digan gloria a Dios, porque era lo que nosotros hacíamos. Y gloria a Dios y aleluya. La respuesta nuestra, el pastor estaba predicando y yo estaba: gloria a Dios, amén, gloria a Dios, y estábamos, todo el culto era así. Pero cuando vino ese avivamiento nacional, un fuerte aplauso al Señor y todo era, y el aplauso reemplazó la adoración espontánea al Señor. Dígame si no es así. Dígame amén. Amén. Estaba en una reunión de trabajo, una mesa de trabajo, en el ENOC, año, creo que fue 2022, por allá, cuando se hizo en Córdoba. Y yo estaba observando el culto, y estábamos en la mesa de trabajo, justo yo estaba observando porque yo estaba así de frente, y me acuerdo que una hermana levanta la mano así, alto, y ¿sabe qué dijo? ¡Amén! Dijo. Y eran como 100 personas que estaban escuchando a ese predicador. Y nadie dijo, todos la miraron como diciendo: ¿qué está diciendo? Una mala palabra. ¿Cómo va a decir eso en el culto? ¿Cómo va a decir amén? Ella dijo amén así, y ¿sabe qué? Después se puso roja. Porque le dio vergüenza, como diciendo: nadie dice amén. Nadie dice amén en un culto. Ella fue la única que se atrevió a decir amén y quedó colorada, avergonzada, y toda la miraban como diciendo: ubicate, hermana, ¿cómo hace amén? Acá no se dice amén, se aplaude. ¿Qué sé yo? Habrá sido algo así. Pero la iglesia perdió la expresión. Le castraron la expresión. ¿Qué cosa? Los aplausos y todas esas cosas que son muy lindas aparentemente, pero le quitó a usted la palabra que dice amén. Eso que decía antes, gloria a Dios, y se gozaba, y lloraba, y estaba ahí de una forma tan espontánea, dando el amén al que predicaba, y hasta en las alabanzas decía amén, y levantaba la mano, y lloraba, quebrantado en la presencia del Señor. Antes decían: Señor, gracias por salvarme. ¿Le dijo alguna vez gracias por salvarme? Mire, mi hermano, yo me entregué al Señor en el año
82, en junio, el día 2, y estaba trabajando más o menos como un mes, 2 meses adelante, y me tenía que quedar en el trabajo porque no podía volver de Rosario a Galvez porque se me iba a gastar la plata del colectivo nomás. Entonces me quedaba dentro del trabajo y estaba mirando así por el vidrio del trabajo hacia afuera, pero no estaba mirando en realidad, estaba medio como concentrado y estaba cantando al Señor. Nunca me voy a olvidar de eso. ¿Y sabe qué cantaba? Un corito, una alabanza a Dios que decía: mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque Jesús ya me salvó. Y mi corazón empezó a latir fuerte, pero muy fuerte. Decía después ese coro: oh qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Y me largué a llorar, porque era lo que yo quería expresarle al Señor. Estaba feliz, estaba contento, estaba llorando, y de repente siento un fuego que me empieza a llenar. Como que digo: no, Señor, acá no me bauticé con el Espíritu Santo, porque no tenía yo la promesa del Espíritu. Digo, estoy solo, estoy acá, digo, no, para un poquito, Señor. Pero el Señor me quería llenar. Pero ¿sabe cuándo te llena? Cuando vos estás agradecido por la salvación. Yo lloraba, ¿sabe por qué? Porque el Señor me había perdonado todos mis pecados. Y sentí una paz que no se puede comprar en este mundo. Era porque había recibido el perdón de mis pecados y la fe me hizo salvo y experimentaba la salvación momento tras momento. Gracias por salvarme. Y usted viene agradecido al Señor. Hoy que dice, voy a rendirle culto al Señor, o dice, otro culto más. ¿Cuántos cultos vamos a tener que ir? Tan largo el pastor va a predicar. Porque nos fijamos hasta lo largo que predica el pastor. O lo corto, cuando predico corto también se quejan. Antes agradecíamos por tener la Biblia. Hoy, ¿sabe qué? Usted tiene la Biblia en el celular, pero pasan horas consumiendo otras redes que no tienen nada que ver con la Biblia. Ahí sí puedo decir amén. Antes tenía lágrimas en la adoración, hoy solamente observamos cómo otros lloran. Y nos parece raro, ¿cómo llora esta hermana? ¿Por qué llora tanto así? ¿Estará mal psicológicamente? No, es que Jesús la está tocando. Y cuando Jesús te toca, se derrite ese corazón de hielo. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Antes servían con alegría, ahora se sirve por obligación, parece. Pero quiero que entienda algo, por favor. El corazón frío no siempre pierde las bendiciones, pierde la capacidad de disfrutarlas. No es que Dios te bendice, no, Dios siempre te bendice. El tema es que ahora ya no disfrutás como antes disfrutaba. Y es lo que el Señor quiere en esta noche, que comiences a entender que siempre te bendecirá, pero Él quiere que siempre disfrute de Él como Padre, disfrute del regalo del Espíritu Santo, disfrute de su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado, necesitamos preguntarnos, ¿qué está alimentando el fuego de nuestro corazón? Porque un fuego que no se alimenta, inevitablemente comienza a apagarse. Cuando dejamos de alimentar el Espíritu. Juan capítulo 21 justamente nos presenta discípulos pescando toda la noche sin resultados. Ahora, qué hermoso ese pasaje. Léalo en casa. Jesús aparece en escena. Y cuando Jesús aparece en escena, algo maravilloso pasa. Amén. Jesús está en esta noche con nosotros. Y algo va a pasar. Amén. Aparece en escena y hay algo hermoso. Jesús no solamente nos confronta esta noche, Él va a hacer como hizo esa noche, nos restaura. Este es un momento, mi hermano, en esta noche de brasas, de alimento, de restauración de tu posición, porque esto nos enseña algo maravilloso. Cuando nuestro fuego se está apagando, Jesús no viene solamente a señalarnos y dice, fíjate, está hecho una ceniza tu fuego.
Vine a encender nuevamente ese fuego que tendría que estar apagado, que tendría que estar encendido, pero lo dejaste apagar. No vine a reprocharte al Señor. No vine a reprocharte. ¿Se acuerdan las palabras de Hebreo capítulo 10, el versículo 24 y 25? Dice: considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él te viene a estimular. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, este pasaje adquiere importancia, una enorme importancia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que el enemigo trata de aislarnos. Usted conoce bien la estrategia del lobo, ¿no? Él siempre trata de aislar a la oveja del rebaño. ¿Por qué? Porque una oveja en el rebaño está protegida, se protegen a sí misma. Pero cuando el enemigo te aisló por alguna razón, porque te hizo escuchar el chisme de uno, el chisme de otro, la habladuría de alguien, porque en la iglesia hay un montón de cosas que pasan. ¿Cuántos saben que la iglesia no es perfecta? ¿Por qué? Porque yo estoy acá en la iglesia y no soy perfecto. Entonces por ahí puedo decir algo que dañé a alguien. A lo mejor lo hice sin querer, pero una vez que el enemigo te hizo oírlo y te metió una cizaña ahí adentro del corazón y te aísla. Fíjate lo que dijo aquel hermano de mí, y si ni me conoce, ¿por qué me juzgó así? Y estamos ahí medio como heridos, apartados del rebaño. Una vez que estás apartado, el lobo está contento. El enemigo está contento. Dice: ahora, en un poquito de tiempo ya es mía. Pero qué bueno que aparece Jesús. Amén, el buen pastor. Es muy peligroso estar aislado. Y ojalá lo puedas entender en esta noche. Ojalá que este mensaje llegue a lo profundo de tu corazón. Es muy peligroso cuando estás aislado. Necesitamos palabra, siempre necesitamos oración, siempre vamos a necesitar comunión, la congregación, necesitamos servicio, necesitamos discipulado, necesitamos evangelismo. No porque estas actividades nos salven, porque haciendo esto no nos salvamos, porque dice la Biblia que no somos salvos por obras, sino por gracia. Sino porque Dios utiliza estos medios justamente para mantenernos cerca de Él. Pero hay algo todavía más profundo. Cuando el fuego disminuye, también disminuye nuestra sensibilidad espiritual. Dios puede seguir obrando delante de nosotros, pero no podemos reconocerlo, y eso es terrible. Cuando tu corazón está frío, el Señor está orando y no lo podés reconocer. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, mire, versículo 4, cuando ya iban amaneciendo, Juan 21, 4, cuando ya iban amaneciendo, se presentó el Señor en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Qué tremendo, ¿no? No pudieron reconocer que era Jesús. Va y te visita un hermano y te da una palabra. Vos estabas por el piso. Y cuando se va el hermano, se mira el esposo con la esposa, ambos se miran y dicen, ¿no parecía el Señor el que nos habló? Porque Jesús se presenta de muchas formas, de muchas maneras. Hoy te puede hablar a través de diferentes medios, pero el que más le gusta es hablarte a través de un hermano o una hermana. Pero a veces no lo reconoces. Crees que el hermano sabe algo más, por eso vino a hablarte. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. Ellos habían caminado 3 años y medio con Él. Habían escuchado su voz. Habían visto su milagro. Y ahora Jesús estaba frente a ellos. Y escuche, no le reconocieron. Esto es exactamente lo que puede suceder cuando tu corazón se enfría. Dios sigue obrando, pero no podemos percibirlo. Dios sigue hablando, pero ya no le escuchamos. Dios sigue haciendo milagros, pero ya no nos conmueve.
Cuando el corazón se enfría, mi hermano, no necesariamente desaparece la presencia de Dios, porque el Señor estaba ahí con ellos. Desaparece nuestra sensibilidad para poder reconocer su voz, su obrar. Y aquí podemos aplicar esta palabra a nuestra vida. No permitas que la conducta de otras personas determinen entonces la temperatura del corazón. Porque te van a hacer muchas cosas, van a decir muchas cosas de ti, pero que eso no sea el termómetro. Tu cónyuge puede fallarte. Tu hermano puede decepcionarte. Un obrero puede equivocarse, amén. Alguien puede herirte, amén. Pero no permitas que la caída del otro, el mal obrar del otro, apague el fuego de Cristo en tu corazón. Amén. Y cuando perdemos sensibilidad para reconocer a Jesús, debemos volver a la pregunta que él mismo le hizo a Pedro, que muchas veces no sabemos. ¿Sabe qué le preguntó el Señor? Si lo amaba. ¿Qué le preguntó? Si lo amaba. ¿Usted le ama al Señor? ¿Se acuerda la palabra inicial? El amor de muchos se enfriará. El Señor en esta noche también te pregunta. Eso es terrible que le preguntó a Pedro, porque el verdadero amor siempre termina manifestándose cuando decimos que amamos, pero dejamos de demostrarlo. Hay algo incoherente, ¿no? Juan 21 nos muestra algo extraordinario. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? No le está preguntando, ¿cuánto sabes de mí? ¿Cuánto caminaste conmigo? ¿No pudiste reconocer mi voz? No le pregunta, ¿cuántas predicaciones ya escuchaste en lo que va de tu vida como cristiano? ¿Sabe qué le pregunta el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Porque Jesús sabe el verdadero problema de cómo se mide el tema espiritual. ¿Cómo se mide el tema espiritual? Por el conocimiento, por los años. ¿Por qué se mide? Por el amor. Pedro, ¿me seguís amando? Y es lo que te pregunta en esta noche el Señor. No te pregunta cuántos años hace que venís a la iglesia. ¿Cuántos años hace que sos creyente? Él te pregunta en esta noche, ¿me amas? ¿Me amas? Primera de Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Entonces, si amo a Cristo, lo demuestro. Si amo a mi hermano, lo tengo que demostrar. Si amo las almas, lo tengo que demostrar. Si amo a mi familia, lo demuestro. Si amo a la obra de Dios, lo demuestro. No solamente lo digo, lo demuestro. El amor no solamente se declara con los labios, todavía no ha demostrado su verdadera temperatura, cuando uno solamente lo declara con la boca. Entonces, si descubrimos que nuestro amor se ha enfriado, la pregunta ya no es solamente ¿qué me pasó?, sino ¿cómo vuelvo a encender ese fuego? Y aquí encontramos esperanza, porque Jesús no solamente confronta al que se ha enfriado, ahí en el capítulo 21 también lo restaura, se toma el tiempo para restaurarlo. ¿Cómo volvemos a encender el fuego? Y presta atención que esto es muy importante. En primer lugar, examina tu corazón. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, que podemos en esta noche hacer un examen de nosotros mismos. Llamarnos como a una auditoría espiritual. A ver, vamos a tener que presentar todo sobre la mesa, a ver cómo andamos. No preguntemos solamente si estoy asistiendo a la iglesia, porque
ahí nos vamos a engañar. ¿Usted asiste todos los domingos a la iglesia? ¿Viene a todos los cultos el domingo? La pregunta no está bien formulada. Tendríamos que preguntarlo, ¿cuánto amo a Jesús todavía? ¿Lo ama el Señor? Esa es la pregunta que hay que contestar. Pero no solamente de palabra, sino con los hechos. No preguntemos solamente, ¿estoy sirviendo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás activo en la iglesia? Es una pregunta incierta, no vale esa pregunta. Hay que preguntarse, ¿estoy sirviendo por amor a Cristo? Porque, permítame preguntarle, ¿se puede servir con otras intenciones? ¿Se puede servir hasta por envidia? ¿Escuché lo que le dije? ¿Se puede servir por envidia? Gálatas capítulo 1, Pablo habla de que algunos servían y predicaban con otros motivos. ¿Y qué termina diciendo Pablo? Bueno, menos mal que por lo menos predican. Gracias a Dios que por lo menos anuncian el Evangelio. Pero no hay que predicar por envidia o por otros motivos que no vale la pena en esta noche ponerlo sobre la mesa, ¿no? No preguntemos solamente si conozco la Biblia. Debemos preguntar, ¿la Biblia todavía sigue transformando mi vida? Porque ¿qué dice el Salmo 19? La ley de Jehová convierte el alma. Pero si no dejamos que la palabra nos convierta, no la leemos, no la estudiamos, no la ponemos por obra, jamás vamos a cambiar. ¿Cómo vuelvo a encender el fuego? En primer lugar, entonces, examina tu corazón. En segundo lugar, vuelve a la fuente. Jesús dijo, Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Amén? Entonces, dijimos anteriormente en el mensaje, cuando una brasa se separa del fuego, inevitablemente se va a apagar. ¿Usted está metida en las brasas de la iglesia, en las brasas del Señor, o se siente que está aislada, está separada? Y usted dirá, ¿pero cómo eso, pastor? ¿Se acuerda cuando estaba encendida o encendido en el fuego de Dios? Y hoy usted se arrima a alguien o alguien lo toca y se mancha porque parece de color negro, un carbón apagado. El cristiano separado de Cristo comienza a perder temperatura espiritual. Y le advierto algo para que entienda, no hace falta fabricar el fuego. El fuego no se fabrica, necesitamos volver a la fuente. El fuego viene del Espíritu Santo de Dios. Amén. En tercer lugar, hay que volver a las primeras obras. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, usted conoce ese pasaje, quizás de memoria, pero permítame que se lo lea. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Entonces, es fundamental volver a las primeras obras. A Éfeso, a esta gran iglesia, el Señor le dijo algo que nosotros deberíamos apuntar bien. Él, fíjese, no le está diciendo a la iglesia, no estás haciendo nada para mí. No, ese no es el reproche. Porque a veces pensamos que haber dejado el primer amor es haber dejado de hacer lo que hacíamos. No, la iglesia de Éfeso tenía muchas obras. Si usted se pone a pensar, dice, yo conozco tus obras. Es decir, ¿qué obra tenía? Hacías cosas, muchas cosas para Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, que era una iglesia que trabajaba laboriosamente para el Señor. Tenía obras, arduo trabajo y paciencia, y no puede soportar a los malos.
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, que era una iglesia que tenía doctrina pura y aparte discernimiento espiritual. Pero el ojo clínico del Señor, ese ojo, esa visión aguda, que es como un fuego que penetra hasta lo más profundo, el Señor le ve y le hace un examen quirúrgico y le dice: ¿sabes lo que te pasa? Has dejado tu primer amor. Y esto es muy peligroso, mi hermano, porque podemos tener doctrina correcta, podemos tener un ministerio hermoso, buen servicio, actividades, reuniones, estamos bien organizados y aún así haber perdido el primer amor. Por eso Jesús le dice: recuerda, haz memoria, con la pasión que lo hacías antes. Recuerda cuando yo era tu prioridad número 1 en todas las cosas. Eso es lo que quiero. Pero no te estoy diciendo que deje de hacer las cosas, sino que las haga con la pasión que hacías antes y que recuerde cuando yo era tu prioridad número 1. Cada vez que decidías, yo era puesto en primer lugar. Haz las primeras obras. El primer amor es el dejarlo todo por aquel que un día lo dejó todo por nosotros. El primer amor nace cuando comprendemos que aquel que lo dio todo por nosotros merece que nosotros lo demos todo por él. Cuando eso no sucede, el Señor no lo podemos impactar por tantas cosas que nosotros hacemos para Él. Porque si vamos a hablar de trabajo, Él fue una persona incansable, nunca paró. Pero Él estaba enamorado de lo que hacía porque lo hacía siempre para Dios, para su Padre. Por lo tanto, hay que volver a servir, pero el amor se fortalece cuando comienza a expresarse. Si sentimos un amor profundo por Dios, exprésalo en acciones. ¿Qué significa esto? Predica. Y ahí te vas a dar cuenta cuando prediques que hay un montón de gente perdida, que si mueren se van a una eternidad sin Dios. Ora por alguien, visita a alguien, ayuda, evangeliza, sirve, perdona, abraza a alguien, acompaña, comparte a Cristo. Mire, si usted no sabe mucho predicar o no sabe mucho qué hacer, abraza a alguien, porque hay gente que necesita un abrazo, y ese abrazo que sea de Cristo, espiritual, y esa persona se va a derretir del fuego de pasión que le demostrás en el nombre del Señor. El amor no se fortalece solamente en teoría, sino mediante acciones concretas de servicio, compasión, perdón, evangelismo. Hay fuegos que no se encienden esperando sentir algo, se encienden solamente cuando nosotros obedecemos a Dios. Pero Dios no quiere que nuestro fuego se encienda solamente por un momento. El propósito de la restauración no es comenzar nuevamente a volver para después caer, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros perseveremos hasta el fin. Amén. El amor que Cristo produce puede ser un amor que te ayuda a perseverar hasta el fin, porque ¿qué dice la palabra? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Note ese fuerte elemento de cambio. Jesús advierte: el amor de muchos se enfriará, pero también declara: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que hay esperanza. No estamos llamados a ser parte de los muchos a los cuales se le enfría el amor. Estamos llamados a perseverar. Dios te llama a perseverar. Note el siguiente contraste revelador, mi hermano, en la palabra. Usted conoce a un obrero que Pablo mencionó, Demas. ¿Se acuerda de Demas? Demas comenzó sirviendo a Dios muy cerca de la obra, pero terminó amando el presente mundo más que a Cristo. Pablo dijo: Demas me ha desamparado. Se fue a Tesalónica, vaya a saber hacer qué cosa.
Pedro falló. Pero falló gravemente. Pedro hizo cosas que usted nunca hubiera hecho, pero regresó, se arrepintió y perseveró en su amor por el Señor y dio hasta su último suspiro para el Señor. Amén. Éfeso tenía doctrina, tenía trabajo, tenía perseverancia, pero había dejado el amor que comenzó cuando hacía las obras. Podemos empezar bien y terminar mal. La iglesia de Esmirna permaneció fiel aún en medio del sufrimiento. Se puede permanecer fiel. Usted quizás va a sufrir, sufre o sufrirá mucho, pero es llamado a permanecer fiel hasta el fin. Amén. La lección es clara, hermano. No basta con comenzar con fervor. El verdadero amor se demuestra permaneciendo fiel. Cuando desaparece la emoción, llegan las pruebas, y seguir a Cristo tiene un costo. El primer amor no se mide solamente por cómo comenzamos, sino como perseveramos hasta el fin. No basta comenzar con fervor, hay que perseverar en amor. Y aquí aparece una declaración poderosa: no podemos controlar cuánto aumentará la maldad del mundo, pero sí podemos decidir qué temperatura tendrá nuestro corazón delante del Señor. Por eso, después de escuchar la advertencia y de descubrir el camino de regreso, llegamos a la pregunta decisiva: ¿cómo estará nuestro corazón cuando Cristo venga? No se trata simplemente de haber comenzado bien, hay que permanecer ardiendo hasta el final, hermano. Amén. No dejes que el mundo te apague. Voy cerrando con el capítulo 21 de Juan, que dice que los discípulos estaban pescando, pero estaban sin alimento, sin dirección, sin reconocer a Jesús. Pero Jesús llegó, y cuando Jesús llegó, escuche, había brasas, había pan, había un pescado hecho, había conversación, hubo restauración y hubo un llamado renovado, un propósito nuevamente restaurado. Pedro había negado a Jesús, pero Jesús no terminó la historia de Pedro en un fracaso. Dios no quiere que tu historia termine en un fracaso. Lo llevó nuevamente al lugar de la pregunta, de la restauración. ¿Me amas? ¿Me amas? Y cuando Pedro respondió, Jesús le dijo: bueno, apacienta mis ovejas. Qué hermoso, ¿no? Jesús no solamente restaura el corazón, Jesús le restauró el llamado. A ver si lo alcanza a comprender lo que le digo. Le devolvió la confianza. Le devolvió la confianza. Cuando se restaura, se devuelve la confianza. Tal vez alguien pueda decir: pastor, todavía vengo a la iglesia. Pero la pregunta no es solamente si viene. En esta noche la pregunta es: ¿todavía arde tu corazón? ¿Arde tu corazón de pasión por el Señor? Tal vez alguien que está cantando, sirviendo la alabanza, dice: pero pastor, yo todavía canto al Señor, estoy cantando, estoy sirviendo. Pero la pregunta sería: ¿pero adorás? Porque el Señor lo único que quiere es a los adoradores, a los verdaderos, en espíritu y en verdad. Tal vez alguno está sirviendo, pero dice: yo sirvo, pastor, día y noche, pero ¿me amas? ¿Me amas todavía? Tal vez uno dice: pero yo todavía sigo predicando, hace años que vengo predicando, pero todavía llorás por las almas perdidas. ¿Tenés esa pasión por las almas que se pierden? Quizás algunos digan esta noche: pero yo leo la Biblia, me la conozco de tapa a tapa, pero todavía permitís que la palabra te siga confrontando. Porque podemos conservar la actividad y perder el fuego. Podemos conservar el ministerio y perder el primer amor. Podemos conservar la apariencia y haber perdido la pasión. Pero hoy Cristo te sigue preguntando, como le preguntó a Pedro: ¿me amas?
¿Me amas? Y la respuesta no debe ser solamente con nuestros labios, debe ser con nuestra vida, con nuestros hechos. Note este progreso interesante a lo largo de todo este mensaje. Jesús advierte, el amor se enfría, el enfriamiento deja señales, las señales deben ser reconocidas, el fuego necesita alimento, la sensibilidad debe ser recuperada, el amor debe demostrarse, el fuego debe volver a encenderse y ese fuego debe perseverar hasta el fin. Amén. Gloria al Señor. Que cuando la maldad aumente, nuestra santidad aumente. Cuando el mundo se enfríe, nuestra pasión arda por el Señor. Cuando muchos abandonen, nosotros permanezcamos, y cuando llegue el día en que Cristo vuelva, nos encuentre con un corazón encendido de amor por Él.